Tipos de isómeros y azúcares. Esto al último. Bueno, en la última clase vimos las representaciones estructurales. Vimos la representación de Fischer, como lo podemos ver en la figura, son los esqueletos de las estructuras de los carbohidratos, donde se describe de una manera vertical el esqueleto de un compuesto. Como lo vemos aquí en estos esqueletos, ¿no? Son los esqueletos, por decirlo así. Y las fórmulas de proyección de Hallward van a ser las representaciones cíclicas. Estas fórmulas de proyección de Hallward son para anillos de piranosas y furanosas y que forman anillos, ¿no? Como vemos la beta de glucosa, en donde ya hay formaciones cíclicas de los compuestos. Y las fórmulas de conformación van a ser en formas de silla o nave, ¿no? Ya son formas tridimensionales, en donde los monosacáridos van a adoptar conformaciones espaciales de silla o de nave. Bueno, vamos a realizar un ejercicio para los que quieran tomar participación para este parcial, porque me parece que ya no van a ver, ya no en la rúbrica de calificación vamos a modificar la rúbrica, entonces va a ser a criterio personal. Entonces, las participaciones las vamos a tomar en cuenta también. ¿Sale? Va a formar parte de un porcentaje de la calificación, las participaciones. No he pensado cómo voy a calificar, pero académicamente se va a modificar la rúbrica, académicamente ya se va a modificar la forma de calificar, para que todas las calificaciones en cuestiones de docentes sean las mismas, ¿no? En cuestión de que ya no vamos a llevar prácticas como tal, ¿no? Formalmente hablando. A mí no me han comentado nada oficialmente, pero viendo la situación, las participaciones que son importantes, porque quiere decir que se están tomando en serio las clases, quiere decir que se le están poniendo atención y que se le están poniendo ganas por lo menos a tomar en serio las clases que ustedes están tomando de manera presencial. Entonces, las participaciones sí se van a tomar en cuenta. Así que los que no han tenido participación en esta unidad, creo que van a ser las primeras participaciones, ¿verdad? 8 de febrero fueron las participaciones de lípidos. Y de carbohidratos no hemos tenido. Tuvimos el 4, 5, 6, 7, el 8. El 9 ya no tuvimos. 10, ok. Voy a tomar, entonces empiezan con estos ejercicios las participaciones
de la segunda unidad de carbohidratos. ¿Sale? Entonces no va a ser el, entonces, ¿qué? 15 de febrero, ¿ok? Profe, yo quiero participar. Permíteme tantito. Segundo. Tercero. Ok. Cuarto. Los cuatro primeros que me levanten la mano con respecto a este ejercicio. Permítame tantito. Voy a ver qué ejercicios tengo. A ver. Aquí vamos a tomar una participación de dos ejercicios, dos participaciones, 3, 4 y 5. 5 participaciones, los 5 primeros que me levanten la mano, por favor. De todos modos van a haber más ejercicios, no se preocupen. Van a haber más ejercicios para que todos participen. Ok. ¿Quién fue el primero? Me van diciendo. Valeria, Marieli y Mauricio. ¿Quién más? Solamente 3 personas. José Esteban. Falta uno. Son 5 participaciones. Bueno. Vamos a dar 5 minutos. Así como van. La primera es Valeria, la segunda Marieli, el cuarto Mauricio, que son estas, y el quinto José Esteban, ¿sale? Lo dejamos acá 3 minutos y regresamos y adelantamos al otro ejercicio. 5 minutos, por favor. Profe. Dime. Sí le puede pasar la siguiente diapositiva para tomar las fotos. Sí, pero le vamos a dar 2 minutos a Valeria y a Marieli para que hagan sus ejercicios y luego vamos con ustedes, ¿sale? De todos modos, voy a tener más ejercicios de esta unidad. Al final, Monse, ¿me acuerdas de hablar sobre el segundo examen? ¿Sale? Por favor, Sí, profe, está bien. que luego se me olvida, se me va la onda y mañana igual y luego ya no les digo nada.
Nos faltan, yo creo que en 3 clases, hoy estamos a 15. 3 clases, terminamos carbohidratos. 2, 3, 4 clases, ejercicios. Ok. Son 1, 2, 3, 4 para péptidos, 4 para proteínas. Péptidos, proteínas y aminoácidos. 4. Y 2 que le vamos a dar. Estamos en tiempo y forma ahorita. Ok. Entonces aquí tenemos para carbohidratos, ¿no? Empezamos proteínas, aminoácidos y péptidos. Ok. 1, 2, 3. Tenemos 4. Que principios de mayo hagamos el examen. Química orgánica. Unidad 3. Ok. ¿Listos? Sí, profe. Voy. Ok, falta una participación, el que guste, adelante. A ver, ¿quién más? Eduardo, listo. Ok. A ver, Valeria, Sí, profe. ¿qué letra va en el primer ejercicio? En el primer me iría el inciso C, la rafinosa, Que es un trisacárido. trisacárido, ajá. Excelente. Y en el número 2, que Ujú. dice monosacáridos, iría el gliceraldehído, el inciso B. Excelente, Valeria, muy bien. Sí, profe. El tercero sería lo que es la letra A, la lactosa. Marieli, a ver, excelente. Y Y el polisacárido sería la letra D, la ilulina. porque son muchos componentes, ¿no? Muchos azúcares. Sí, profe. Ok. Valeria, dame tus apellidos. Gallegos Hernández. Y Marieli.
Pérez González. Excelente. Listo. Gracias. Vamos a volver a colocar porque si no luego se me olvida. Listo, gracias. Mauricio, enlace glucosídico. Profe, es que yo me fui guiando por la letra A y la letra B. No sé si está bien. Sí. No. Te dije pues que es el primero. El primero, el enlace glucosídico. ¿Cuál es? Este, la E. El primero es la E. Excelente. El segundo, La G. la G de gato. Excelente, Mauricio, muy bien. José Esteban, la tercera, Las aldosas son del inciso B. muy bien. Y la cuarta, El carbono, el hidrógeno y el oxígeno son elementos que constituyen a los carbohidratos. Inciso A. muy bien, excelente. B y A. Eduardo, La 5, ¿no? ujú. Es la F. Lugol es el reactivo que sirve para identificar el almidón. Sí. Excelente. La Este reactivo, si lo colocas en la jícama, se oxida. En la papa, se oxida. No recuerdo si se pone de color café o de color negro, pero si tú le pones unas gotas de Lugol a algún vegetal o alguna verdura que tenga almidón, la reacción va a ser de color café, va a ser una oxidación. Van a oxidar los azúcares que están en los vegetales, ¿ok? A ver, las 6, monosacáridos. es la C. La C, perdón, disculpe, la D. La D. Excelente. Monosacáridos, las moléculas más sencillas de los carbohidratos que no van a estar unidas a ninguna otra molécula. Muy bien. Y la 7, La C. excelente. Clasificación por el número de átomos de carbono. Muy bien. Vayan escribiéndolo, chicos, porque una de estas preguntas va a ir en el examen. Y Mauricio, tus apellidos, el primer apellido. López Aquino. Excelente. José Esteban. Soy Hernández López. Muy bien. Y Eduardo. Escobedo, Córdoba. Muy bien, excelente. ¿Ya copiaron? Por favor, vayan copiando. De todos modos lo pueden ver en los videos, ¿no? Nada más que ya no van a ver la respuesta. Excelente. Bueno, dentro de estos carbohidratos encontramos algunos azúcares que tienen
una propiedad que se llama mutarrotación. La mutarrotación es la interconversión entre anómeros a través de la forma abierta, ¿no? Es cambiar el OH, por ejemplo, la glucosa. Si la glucosa se encuentra en el medio acuoso como mezcla de los anómeros alfa, beta y una pequeña cantidad en forma abierta, vamos a ver los siguientes gráficos. La mutarrotación que se va a llevar a cabo en los azúcares, por ejemplo, en este ejemplo que es la glucosa, va a ser la ubicación en donde va a estar el OH. Ya se dieron cuenta que esta es una forma tridimensional de silla o nave, como le llaman. Silla o nave, sí, es silla o nave de la glucosa, para que podamos ver la beta y el alfa, para que podamos ver la ubicación del OH. Entonces, es una forma espacial, tridimensional, le diría yo, en la que podemos ver la glucosa. Esta es la estructura de Fischer, la de glucosa. ¿Y cómo se va a ver la mutarrotación? Se va a ver en los grados o en los números. Para ver la mutarrotación en una molécula existe un equipo que se llama polarímetro. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver ese equipo, pero por lo que yo he leído, del lado izquierdo, me parece, hay es como un vernier, como una regla que trae varias líneas y trae números. Entonces, ahí se va a ver qué tanto de rotamiento tiene la molécula. Ahorita vamos a ver un video. Entonces, la mutarrotación va a ser la forma en que esté el OH, arriba o abajo de la cadena. Ahorita lo vamos a ver. La mutarrotación es la conversión entre anómeros a través de la forma abierta. Permíteme. De la forma abierta. Por ejemplo, acá lo estamos viendo de manera gráfica. La colocación del OH. Si el OH está abajo, es alfa de fructofuranosa. Y si el OH está arriba, es una beta de fructofuranosa. Este equilibrio con la forma abierta permite el paso del anómero alfa al beta y viceversa. Una vez alcanzado el equilibrio, se va a establecer una composición constante y característica de cada azúcar para 3 especies presentes en el medio que nosotros vayamos que estemos trabajando el azúcar. En el caso de la glucosa, el anómero predominante es el beta por su mayor estabilidad. Entonces, acá dice, tenemos la proyección de Fischer. Ahora dice, antes de pasar a ver las reacciones de los azúcares, vamos a ciclar la fructosa dibujando los M-acetales en proyección de Howard. Entonces, como ya sabemos qué es la proyección de Fischer y la proyección de Howard, se nos hace más fácil entender un poquito cómo va a ser la mutarrotación del azúcar. Si lo vemos acá, es la colocación del alfa y beta del OH. Entonces, ahorita vamos a ver lo que les comento.
a ver, de una manera más coloquial, a ver si le entendemos un poquito. De todos modos, vamos a hacer ejercicios de esto, ¿sale? Esta computadora. Déjeme checar porque esta computadora me anda fallando un poquito. Deme chance, por favor. No, es esa. ¿Qué sale? Aquí está. Yo creo que mi computadora tiene virus. Y siempre que coloco videos, siempre me pasa eso. Vamos a checar esta práctica. Sí es esta. Permítame. Sí es esta, es que me había equivocado, que ya vi otra, pero no me gustó. Bueno, ¿sí la ven y sí la escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Vale, gracias. Carbonos oceánicos. Chihuahua, va muy rápido. Nada más denme chance, voy a leer. Mucha. Disculpe, profe, no sé si es mi internet, pero como que se corta y se pixelea. Sí, es que le estoy dando atrás porque lo está pasando muy rápida la diapositiva. Y necesito que lean. ¿Sí está bien? ¿Sí ves la diapositiva? Sí, ya ahorita ya la veo mejor. Ok. La voy parando para que lean las diapositivas, por favor, ¿sale?
Este es el equipo que les digo, yo no he utilizado este polarímetro. Aquí podemos ver, aquí está el rodillo del vernier que les digo que es el que nos va a dar la lectura, el portaceldas, como que si fuera un telescopio, la escala, la lente donde vemos, la lámpara de sodio. Pues mira, esta es la celda de polarímetro con longitud de un dm de paso de la luz. Si la solución de carbohidratos desvía el plano de la luz hacia la izquierda, es levogiro. Si la solución de carbohidrato desvía el plano de la luz polarizada hacia la derecha, es dextrógiro. El grado de giro de la luz polarizada es proporcional a tres factores que son el número de moléculas asimétricas, es decir, a la concentración del azúcar ópticamente activo en la disolución, a la longitud del tubo del polarímetro y la longitud de onda de la luz polarizada, generalmente 589 nanómetros. Esta Colocho tenía mucha prisa Ok. ¡Uy! ¿Escucharon el golpe? Tengo una ventana al lado de donde está mi escritorio y se golpeó un pajarito. No sé si no se dan cuenta o es el reflejo de la luz que hace como que refleja el árbol que está enfrente y vienen volando y se pegan en la ventana. Ay, qué feo. Ok, entonces el fenómeno de mutarrotación consiste en la interconversión de alfa y beta anómeros mediada por la forma no cíclica del azúcar en donde es manifestado por las aldopentosas, aldohexosas y cetohexosas. La interconversión procede hasta que se alcanza un equilibrio entre las formas estructurales. Ok. Esto es lo que nos arroja el equipo, el polarímetro. Esta es la fórmula en equilibrio, la mezcla. Esta es la alfa de glucosa con 112.2 grados y esta es la beta de glucosa con 18.7 grados. Ok. Wow. Qué bonito.
Cuando hay que preparar alguna solución, nosotros nos piden disolver 2.5 gramos de carbohidrato en 25 mililitros. Este ya es un matraz aforado de 25 mililitros. Entonces, lo que hacemos es tomar los 2.5 gramos de algún carbohidrato, de algún azúcar, lo colocamos, así como lo hicieron al principio, y aforamos con agua destilada hasta la línea que aparece en este matraz. Estos matraces, como este, ya son matraces aforados. ¿Qué quiere decir? Que en este tubo que trae este matraz hay una línea. Entonces, nosotros tenemos que llenar con el líquido hasta la línea. Aforar el matraz, ¿qué quiere decir aforar el matraz? Llenarlo de agua, en este caso. Llenamos de agua hasta la línea, ¿ok? La línea de agua, esta, con la línea del matraz, se llama menisco. Hay que checar que el menisco que esté bien, que esté aforado. ¿Qué quiere decir? Esta línea de agua, la ondita que ves tú, porque tú vas a agarrar el matraz y lo vas a parar enfrente de tus ojos y vas a ver si el agua, la ondita que se hace del agua se le llama menisco, si el menisco está en la línea del matraz. ¿Qué quiere decir? Que ya está aforada ese líquido que te va a servir, ¿no? Esa solución ya está aforada, ¿vale? Ahí colocaron el azúcar. Entonces ya lo que hacen, como este laboratorista ya tiene práctica, lo coloca y luego lo revuelve. Entonces aquí ya tenemos la solución aforada.
La escala del Vernier, que es lo que les decía que era como una regla, ofrece la lectura de desviación de la luz polarizada por la muestra. En este caso, el cero de la escala de Vernier se ubicó entre la graduación del 9 y del 10. Ajá, de la escala externa, mientras que la línea 6 de la escala de Vernier se encuentra totalmente alineada con la escala externa. Ok. La lectura registrada es entonces de 9.6. Imagino que es por esto, ¿no? 9. El punto 6 por esta línea. Ok. Ujú.
La escala del Vernier ofrece la lectura de desviación de la luz polarizada por la muestra. En este caso, el 0 de la escala de Vernier se ubicó en la graduación 5 de la escala externa. ¿Ok? Mientras que la línea 1 de la escala del Vernier 1 está totalmente con la escala externa, la lectura registra 5.1. Cambió bastante, ¿no? La polarización de la luz. Entonces aquí podemos ver con esta fórmula, podemos ver si hubo mutarrotación de la glucosa o no. Acá podemos ver de un 96% pasó a un 51%. De las fórmulas que nos establece este tipo de conceptos, nos ayudan a entender por qué es importante medir los grados de la actividad óptica de nuestro azúcar para poder decir o implementar los conceptos de Levogiro o sea, si gira a la derecha o a la izquierda, ¿no? Levogiro y dextrogiro. Si hay una mutarrotación y una interconversión de anómeros, que es lo que vamos a ver ahorita. Dentro de este proceso vamos a encontrar conceptos como anómeros, isómeros. Es importante definir los conceptos de estos. Se define como anómero, como los isómeros.
A ver, permíteme tantito, por favor. Necesito... Disculpen, muchas gracias por el tiempo. Entonces, disculpen, lo que pasa es como tengo a mi hijo Valentín en el colegio, a veces me marcan o a veces no puedo ir por él, entonces pido favor que vayan por él, pero eso de venir y traer es un problema, pero gracias. Entonces, se define a número como los isómeros de los monosacáridos de más de 5 átomos de carbono, que han desarrollado una unión hemiacetálica, lo que les permite tomar una estructura cíclica y determinar dos diferentes posiciones para el ion oxidrilo, alfa o beta. Es como lo que vemos en la figura, ¿no? La posición del OH, arriba o abajo de la cadena. Los ángulos de unión de los carbonos de los extremos de los monosacáridos de más de 5 carbonos van a permitir un enroscamiento de las moléculas lineales, ¿no? El enroscamiento es esto, ¿no? Esta conformación cíclica. Permiten el enroscamiento de las moléculas lineales en la que la función aldehído de las aldosas en el carbono 1 se va a ubicar próxima al oxidrilo del carbono 5 para ahí formar la unión hemiacetálica. ¿Ok? La reacción de un aldehído o cetona con un alcohol. Esto que ven acá, como el techo de una casita, esto es lo que vimos, no sé si recuerdan que vimos esta reacción es lo que me va a permitir, esto que vemos aquí es lo que me va a permitir hacer lo que estamos viendo, esto, ¿ok? Lo vemos de manera horizontal y terminamos de una manera cíclica, ¿ok? El enroscamiento de las estructuras. Lo que provoca la ruptura del doble enlace de la primera función para unirse con el grupo oxidrilo del carbono 5, dando como desecho agua. Si vimos en las reacciones anteriores que les enseñé, cuando nosotros tenemos una reacción con un alcohol, siempre se va a desprender un poquito de agua, ¿ok? Lo mismo sucede con las cetosas, pero en este caso la unión hemiacetálica se dan entre el carbono 2 y el carbono 5. Es esta estructura cíclica de isomería la que determina que el glúcido sea alfa o beta, ¿ok? La posición del OH, ya sea alfa o sea beta. Chéquense estas estructuras, probablemente sea pregunta de examen de los carbohidratos. Alfa, no sé cómo podrían relacionar la palabra alfa con el oxidrilo de abajo y beta el de arriba, no sé. Bueno, hay veces que relacionar los conceptos o los gráficos, por ejemplo, en química orgánica, te sirve para recordar un poco los conceptos de lo que estás hablando.
Bueno, entonces, ahorita vamos a ver qué son los isómeros y qué son los enantiómeros. Las moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferentes geometrías moleculares, se denominan isómeros, ¿no? Como ya lo vimos en, en las clases anteriores. Las aldosas y las cetosas, ¿recuerdan? La del gliceraldehído, D y L, para que se acuerden. Entonces, hay dos clases principales de isómeros, los isómeros estructurales y los estereoisómeros. En los estereoisómeros, los átomos de cada isómero están conectados de la misma manera, pero difieren en cómo se van a orientar en el espacio. Hay muchos tipos de estereoisómeros, pero todos pueden clasificarse en uno de los dos grupos, enantiómeros o diastereoisómeros. Perdón, diastereómeros. Perdón. Enantiómeros o diastereómeros. Los enantiómeros son estereoisómeros, que son imágenes especulares que no pueden superponerse entre sí. Como vimos la imagen del espejo en las diapositivas pasadas, son estereoisómeros que son imágenes especulares que no pueden superponerse entre sí. Esto significa que las dos moléculas no pueden estar perfectamente alineadas una encima de la otra en el espacio. El enantiomerismo se ve a menudo en moléculas que contienen uno o más carbonos asimétricos, que son átomos de carbono unidos a 4 diferentes átomos o grupos. Esto de carbono simétrico ya lo habíamos visto en la clase pasada. Acá podemos ver una imagen de isómeros estructurales como es el butano y el isobutano. Es cuando, por ejemplo, el butano tiene 4 carbonos y el isobutano también, pero la forma en que se arreglan estos carbonos es por ello que se le llama isómeros estructurales. Acá dice que en isómeros estructurales los átomos en cada isómero van a estar conectados de diferente manera. Es la forma en la que van arreglando sus hidrógenos de acuerdo a cómo va agarrando la forma espacialmente los carbonos. Acá podemos ver los isómeros estructurales y acá podemos ver los enantiómeros. El isómero L y el isómero D. Ahorita vamos a checar. O los grupos funcionales en posiciones distintas, es decir, son isomerías en las que estamos cambiando la estructura de la molécula de alguna manera. Estamos colocando átomos que antes estaban en un sitio en otro. Es decir, si tenemos, por ejemplo, CH3, CH2, CH, OH, CH3, esto sería un alcohol en el que tenemos el alcohol en el carbono número 2. Un isómero estructural sería... Para hablar de
de química y hoy vamos a tratar un tema de química orgánica y en concreto vamos a hablar de qué es la isomería y qué tipos tenemos. Como veis aquí a la derecha ya he hecho una pequeña lista, una pequeña chuleta para no olvidarme de ninguno y vamos a empezar pues describiendo qué es la isomería, qué es un isómero dentro de la química orgánica. El concepto de isómero es muy simple, es una molécula que teniendo la misma fórmula molecular tiene diferente estructura. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, C4H10, que sería la fórmula molecular que corresponde al butano, pero esto podría ser C, 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 con sus hidrógenos, y también podría ser C, 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 y ahora el otro carbono conectado aquí. Y si contamos el número de carbonos y de hidrógenos que tenemos en ambas moléculas, en ambos casos tendremos los mismos 4 carbonos y 10 hidrógenos. Por lo tanto, como estas dos moléculas tienen la misma fórmula molecular, C4H10, pero tienen distinta estructura, serían isómeros. Entonces, esto que hemos visto aquí con el caso del butano sucede con muchas otras moléculas y en muchos contextos distintos. Así que dentro de esta definición tan general que acabamos de ver, vamos a ver los distintos tipos. Bien, pues antes de empezar, como veis, tenemos aquí dos categorías de isomería. Arriba tenemos las que pertenecen a la isomería estructural y debajo a las que pertenecen a la estereoisomería. Vamos a ver, la isomería estructural lo que nos dice es que estamos teniendo isómeros en los cuales estamos enlazando los carbonos o los grupos funcionales en posiciones distintas. Es decir, son isomerías en las que estamos cambiando la estructura de la molécula de alguna manera. Estamos colocando átomos que antes estaban en un sitio en otro. Es decir, si tenemos, por ejemplo, CH3, CH2, CH, OH, CH3, esto sería un alcohol en el que tenemos el alcohol en el carbono número 2. Un isómero estructural sería, por ejemplo, poner el alcohol en el carbono de al lado. Estamos colocando enlaces en sitios donde antes no estaban. Estamos moviendo enlaces de un sitio a otro. Todo este tipo de isómeros se engloba dentro de la isomería estructural. Y por otro lado tenemos la estereoisomería. En este caso también tenemos diferencias en la estructura, pero esta vez no es por movimiento entero de grupos, no estamos conectando los átomos de otra manera. Un ejemplo sería este alqueno, donde aquí tenemos este CH3 conectado a este carbono conectado a este CH3, pero también podríamos tener lo siguiente, que sería este CH3 conectado aquí debajo. Entonces, en este caso, como se puede ver, los dos carbonos siguen conectados a los mismos elementos y no ha habido ningún cambio en enlaces. Es decir, este carbono sigue conectado a este carbono sigue conectado a este y no ha cambiado nada. Sin embargo, la estructura es diferente porque la posición de estos grupos sí que ha cambiado en comparación con lo que era antes. Así que esto es lo que se conoce como estereoisomería. Y de ahí dentro, pues como veis, también tenemos dos subtipos. Entonces, esto que acabamos de ver, el hecho de que un átomo esté conectado aquí o aquí y aquí que estén todos conectados en el mismo sitio es lo que se llama conectividad. Entonces decimos que los isómeros estructurales son aquellos en los que cambia la conectividad porque los elementos están colocados en sitios donde antes no estaban, y en los estereoisómeros la conectividad no varía porque realmente los grupos están conectados a los mismos átomos, simplemente han cambiado de posición. Así que, habiendo descrito los dos grupos, pasamos a desglosarlos un poco más. Bien, un isómero estructural de cadena es aquel en el que modificamos la cadena de carbonos. Imaginemos, por ejemplo, el pentanol, el 1-pentanol, donde aquí tenemos el alcohol en la punta de la cadena de carbonos. Ahora mismo, si nosotros movemos este carbono del extremo, por ejemplo, hasta aquí, tendríamos la siguiente estructura. Como veis, lo que ha variado aquí es que este carbono lo hemos traído a esta posición, hemos cambiado la conectividad, por lo tanto es isomería estructural, y en este caso es de cadena, porque mientras que aquí la cadena era lineal, ahora la cadena aquí es ramificada. Entonces, como hemos modificado la cadena, es un isómero estructural de cadena. Ahora bien, vamos a ver qué sería un isómero estructural de posición. En este caso, lo que estamos haciendo en un isómero estructural de posición también es mover, pero en este caso no vamos a mover la cadena, va a quedar igual, y lo que vamos a mover es
el grupo funcional. Borramos por aquí y entonces un isómero estructural de posición del 1-pentanol, que es la que llevamos dibujando desde el principio, sería, por ejemplo, poner este OH en lugar de conectado en este carbono, colocarlo en el del medio y quedaría esta molécula que estamos viendo aquí, mientras que antes era 1-pentanol, ahora sería 3-pentanol. Y tenemos el hidroxilo colocado en otra posición, por lo tanto es isomería estructural de posición. Ahora vamos a ver un ejemplo de isomería de función. Isomería de función es cuando nosotros en esta molécula reorganizamos los elementos de alguna manera que cambie el grupo funcional. Aquí tenemos un alcohol, pero si ahora yo, por ejemplo, moviera este trozo de cadena de carbonos y en lugar de conectarlo aquí a otro carbono, lo conecto al oxígeno, tendríamos lo siguiente: CH3, CH2, CH2, o que sería este trozo que tenemos aquí, enlazado al CH2CH3. Como veis, tenemos los mismos átomos de carbono, 5 arriba, 5 abajo, un oxígeno, y si calculamos tendremos exactamente la misma fórmula molecular. Sin embargo, aquí lo que pasa es que teníamos un alcohol y ahora lo que tenemos debajo es un éter. Como veis, tenemos de nuevo isomería estructural porque los átomos están conectados de otra manera. Sin embargo, esta vez es de función porque aquí teníamos un alcohol y hemos cambiado a un éter. Aquí en este punto me gustaría hacer un inciso bastante importante y que suele llevar a despistes. Vamos a ello. Bien, vamos a mirar la isomería de la propanona, que es esta molécula que tenemos aquí. Si yo quiero hacer un isómero de esta molécula, podría hacer este de aquí, CH3, CH2, CH y aquí el carbonilo. Fijaos que lo que he hecho ha sido mover esto de aquí a aquí. Simplemente he cambiado su posición en la cadena de carbonos. Entonces, podríamos pensar que estamos teniendo isomería estructural de posición. Pero esto no es así, porque cuando movemos carbonilos a un extremo, estamos cambiando el grupo funcional. Esto aquí es una cetona y esto aquí debajo es un aldehído. Por lo que cuando movemos un carbonilo a una punta de la cadena, estamos cambiando también de grupo funcional y entonces es isomería estructural de función. Ojo con esto, ¿vale? Si al mover el carbonilo lo seguimos dejando dentro de la cadena, que no esté en una punta, entonces seguirá siendo una cetona y no estaremos cambiando el grupo funcional y será de posición. Pero en el momento en el que lo llevamos a un extremo, estamos cambiando de cetona a aldehído. Entonces hay que tener en cuenta que es un cambio de función. Bien, pasamos pues ahora a la estereoisomería. Y en el tema de la estereoisomería os voy a presentar lo que son los dos conceptos, la isomería geométrica y la isomería óptica, para que veáis la principal diferencia. Sin embargo, para la isomería óptica os voy a dejar que veáis el vídeo en el cual hablamos de la quiralidad como concepto. En ese vídeo hablo de la isomería óptica de una manera bastante más profunda, se puede entender muchísimo mejor y para no alargar este vídeo, pues si os interesa saber más, tenéis este. Entonces, como hemos visto, en la estereoisomería vamos a hacer isómeros sin cambiar los elementos de posición. Entonces, vamos a ver lo que sucede, como el caso que vimos antes. En este caso tenemos un estereoisómero en el cual tenemos los metilos de este doble enlace, este CH3 y este CH3, hacia el mismo sentido, y si colocamos esto, aquí tendríamos los metilos colocados en posiciones opuestas, de modo que estos dos, como os podéis imaginar, tienen la misma fórmula molecular porque son los mismos elementos colocados exactamente en la misma posición, pero dadas la vuelta. Entonces son estereoisómeros y en este caso estaríamos hablando de estereoisomería geométrica, que en resumen la estereoisomería geométrica podemos aplicarla cuando tengamos dobles enlaces, ¿de acuerdo? Cuando tengamos dobles enlaces. En este caso tendremos dos opciones, o que los grupos queden hacia el mismo lado o que los grupos queden en posiciones opuestas, no hay más. Pero para que se pueda dar este tipo de estereoisomería va a ser importante una cosa, y es que en ambos lados, tanto en este lado como en este otro, los dos grupos tienen que ser diferentes entre ellos. Si aquí tenemos dos metilos, no va a tener sentido hablar de isomería geométrica porque es lo mismo que tengamos este hacia arriba o hacia abajo. Para que se dé isomería geométrica vamos a tener que tener aquí un grupo y aquí otro grupo diferente, y aquí vamos a tener que tener un grupo y aquí otro grupo diferente. Da igual si entre un lado y otro son iguales o no. Lo importante es que en cada lado
los dos grupos tienen que ser distintos. Y siempre y cuando se cumpla esto, podremos tener distintos isómeros geométricos. Y como digo, debe de ser en los dos lados. No vale que en un lado sean distintos y en el otro sean iguales. Si los dos son diferentes, podremos tener isomería geométrica en los dobles enlaces. Y ahora vamos a ver qué pasa con la isomería óptica. La isomería óptica, a diferencia de la isomería geométrica, no requiere que haya dobles enlaces. Podríamos tener esta molécula, CH3, CH2, CH3, y aquí en este carbono, con el hecho de tener 4 sustituyentes diferentes, como por ejemplo ahora, que aquí tenemos CH3, CH2, aquí CH3, aquí un hidrógeno y aquí un cloro, por el simple hecho de tener 4 sustituyentes diferentes, se generan 2 posibles posiciones en el espacio. Tal y como digo, esto está descrito mejor en el vídeo de la quiralidad. Este efecto se conoce como quiralidad. Cuando nosotros tenemos un carbono que es sp3, que tiene 4 enlaces simples a su alrededor, y los 4 son distintos, este carbono de aquí presenta lo que se dice quiralidad. Esto va a implicar que, parecido a lo que pasaba con los dobles enlaces, el cloro y el hidrógeno podrían estar hacia un lado o hacia el otro y tendrían propiedades ópticas distintas. Químicamente la molécula se comporta igual, pero tienen propiedades ópticas diferentes que hacen que sean moléculas técnicamente diferentes. Así que, tal y como digo, no quiero darle muchas más vueltas a esto. Tenemos un vídeo aparte en el cual entramos más en profundidad en este tema, pero la clave, lo que sí me gusta dejar claro en este vídeo, es que tenemos 2 tipos de estereoisomería. La geométrica, que implica dobles enlaces con 2 sustituyentes distintos en cada lado, y la óptica, que implica carbonos sp3 con 4 enlaces simples y 4 sustituyentes diferentes. Si esto sucede, 4 sustituyentes diferentes aquí, y los sustituyentes distintos en cada elemento de cada carbono de un doble enlace, entonces presentaremos isomería óptica y geométrica respectivamente, que se engloban dentro de la estereoisomería. Así que nada, vamos a dejar esto por aquí. Yo espero que los conceptos hayan quedado claros. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, como siempre, podéis ponerme en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia. Twitter. Estos conceptos se hacen un poco pesados, por decirlo así, o un poco complicados, si no tenemos, si no nos acordamos de las químicas orgánicas que hemos llevado anteriormente. De por sí la química orgánica es pesada, porque se ve a nivel microscópico las reacciones químicas. Entonces, más que aprenderse los conceptos, yo quiero que entiendan más o menos de lo que estamos hablando. ¿Me acuerdan, por favor, de Noé? Por favor, si no se me olvida. Más que se acepten, que se aprendan, perdón, los conceptos, quiero que entiendan de lo que estamos hablando. Entonces, la próxima semana, de que terminemos ya esta unidad, vamos a hacer unos ejercicios para tomar en cuenta participaciones y nos queda mañana y las 2 clases de la próxima semana para que terminemos carbohidratos. Y el 11 de marzo, el viernes 11 de marzo, si están de acuerdo, vamos a tener el segundo examen, que es de carbohidratos, porque el tercer examen sí está un poco más pesado. Vamos a ver proteínas, péptidos y aminoácidos. Entonces, sí es un poquito largo la unidad. Entonces, los que no tengan participaciones van a tener la oportunidad de tenerlo para el tercer parcial. Y mañana terminamos la unidad, espero, o la próxima clase, la próxima semana, hacemos unos ejercicios para terminar a más tardar el 1 de marzo esta unidad, ¿sale? Porque tenemos algunos, me parece que hay algunos unos puentes y las vacaciones de abril. Entonces vamos a estar justitos con el tiempo para que a principios de mayo hagamos el tercer parcial. Entonces, Monse, por favor, me agendas el 11 de marzo. Vamos a tener el segundo parcial
¿sale? De carbohidratos. Entonces, mañana vamos a continuar con la clase.